Buenos días. Mi nombre es James Manrique, soy ingeniero de ventas en DNT y soy responsable de la línea de productos de infraestructura. En este caso vamos a dictar una charla, un webinar, de manera breve, concisa, sobre algunas técnicas que habitualmente se emplean para verificar y poder mejorar la calidad de los enlaces inalámbricos. En este caso vamos a referirnos a los enlaces con topologías punto a punto. Me gustaría saber si se puede escuchar bien la presentación o se puede apreciar la presentación. Por favor, me escriben al chat. Perfecto, se escucha, me dicen. Gracias. Bien, ahora sí, ya está. Bueno, empezamos la charla. Bueno, yo les puedo comentar que la práctica del día de hoy, lo que vamos a explicar, seguro que muchos de ustedes ya lo conocen porque ya cuentan con alguna experiencia en el diseño de enlaces punto a punto y seguro han trabajado no solamente con la marca de Cambium, sino a lo mejor con varias marcas. Y en ese sentido, digamos que las herramientas o las recomendaciones que vamos a darles el día de hoy, quizás puedan ser en alguno de ellos intuitivos o hasta repetitivos, pero vamos a plantearnos el caso de que se tratan de personas que recién están iniciando en el diseño, digamos, o en el tema de instalar sus primeros enlaces punto a punto. En ese sentido, vamos a dar una charla, como quien dice, desde el punto de vista más básico. Bueno, para empezar, nosotros somos una compañía dedicada al tema de la importación y distribución de equipos de seguridad electrónica, y entre el portafolio de soluciones que tenemos, contamos también con la línea de radioenlaces. Cambium es una de las marcas con las que distribuimos y nosotros trabajamos ya varios años con Cambium. Contamos con un stock de equipos de manera frecuente. Y además de la distribución, nosotros también nos orientamos al tema de ayuda a los clientes, a los integradores en el diseño de sus enlaces. Por ejemplo, hace unos días estuvimos trabajando con un integrador que ya tenía problemas, o sea, con sus enlaces que él había instalado. Eran de la línea PTP 550. Era el antiguo enlace PTP 650. Él todavía lo tenía trabajando en su cliente. Y tenía algunos enlaces pequeños de la línea EPMP Force 180, Force 200. Así que estuvimos trabajando con él, colaborando, estuvimos dándole alguna inducción de manera remota. Nos pudimos conectar, sí, también vía TeamViewer a su centro de control, y hicimos algunas orientaciones. Esto es, digamos, parte de la orientación que brinda NT, así como también la brindamos a nivel digamos, toda la línea de soluciones que distribuimos. ¿Sí? Pero ahora nos vamos a centrar en este webinar, donde vamos a editar algunos conceptos sobre cómo mejorar el tema de los enlaces punto a punto, ¿no? Bueno, para empezar, cuando nosotros hacemos enlaces punto a punto o punto multipuntos, digamos que el concepto es general, lo que tenemos que hacer en primer lugar es verificar el lugar, el sitio en donde vamos a hacer nosotros la instalación. Y esto es importante, porque muchas veces nos ha tocado hacer una instalación en un lugar en donde, por ejemplo, no existe fluido eléctrico, o no existen las condiciones como para poder colocar una torre, no existen los permisos municipales o los permisos gestionados en la entidad regulatoria, como para poder instalar los enlaces. Entonces es importante hacer la visita del lugar. De ser posible, podemos hacer uso de una herramienta de visualización, tal por ejemplo como Google Earth. En algunas otras ocasiones, muchas personas visitan el lugar, desde un punto alto ven digamos, el espacio en donde se van a hacer las instalaciones, y ya, bueno, cuentan con alguna experiencia en ese sentido. Entonces rápidamente pueden calcular de que es posible hacer la instalación. Ahora bien, dentro de la visita del lugar,
se contempla también el tema de la verificación de la línea de vista. ¿Por qué? Porque la línea de vista a partir del radio es, es una verificación que tenemos que realizar porque nuestros radioenlaces de preferencia necesitan que se cuente con línea de vista. O sea, es decir, la línea de Fresnel o la zona de Fresnel que se genera en una transmisión inalámbrica, esta tiene que, en lo posible, estar libre de obstáculos. Si esta zona de Fresnel se encuentra libre de obstáculos, entonces yo voy a poder tener un enlace bastante estable. A diferencia de que si esta zona de Fresnel se encuentra, digamos, cortada de manera parcial, pues un 10%, un 20%, 30%, esto redunda en una inestabilidad en el enlace y por tanto también voy a tener un ancho de banda reducido, disminuido de lo que yo podría necesitar. Entonces es importante el tema de la línea de vista. El tema de la infraestructura va de la mano con el tema de la línea de vista, porque si a lo mejor yo tengo una línea de vista que ha sido cortada por algún obstáculo físico, entonces yo podría salvar esa situación si es que colocase las torres con alturas adecuadas. He ahí la consideración de las torres. Puedo yo colocar un cuerpo, 2 cuerpos, 3 cuerpos, a lo mejor sobre algún edificio que ya se tenga, pero todo esto tiene que ir de la mano con un cálculo que en unos momentos vamos a detallar. Ahora, como les comentaba al inicio, el tema de las consideraciones de energía. Y en consideraciones de energía no solamente debo yo considerar que cuente con la capacidad de poder energizar mis radios, ¿sí? Sino que también poder tener, brindar la seguridad a los radios, vale decir, instalar los pozos de tierra adecuados para que puedan nuestros radios tener una protección. Asimismo, tener la capacidad de instalarle unos protectores contra sobrevoltajes. En cambio, tenemos varios modelos que podemos instalar en nuestras radios en función del modelo de radioenlace. Vale decir, si tenemos, por ejemplo, la línea EPMP, tenemos ciertos protectores contra sobrevoltaje. Si tenemos, por ejemplo, la línea de gama media, llámese, por ejemplo, el PTP 550, tenemos otros protectores contra sobrevoltaje. O si contamos, por ejemplo, con equipos de la línea Core, llámese el PTP 670 o el PTP 450i, por ejemplo, tenemos también tenemos también unos modelos de protectores contra sobrevoltaje, los cuales tienen que ir instalados a un pozo a tierra para protección contra justamente quizás que caigan algunos rayos en las inmediaciones donde yo tengo los enlaces instalados. No sé si hasta acá tienen alguna consulta o pregunta. Bien, por ejemplo, es habitual evitar en la instalación o la cotización de estos protectores contra sobrevoltaje porque muchas veces el integrador quiere ahorrar los costos, pero siempre es necesario y es también recomendable que el integrador recomiende al cliente la instalación de estos protectores, porque muchas veces los radioenlaces se instalan en lugares en donde corre mucho viento y este viento, al tener rozamiento con los equipos, va a generar una estática y esta estática podría dañar los radios. Entonces, la recomendación siempre es instalar protectores contra sobrevoltajes. Ahora, el tema de los servicios de transmitir. Es importante también tener en cuenta qué es lo que se va a transmitir, porque no es lo mismo, por ejemplo, tener una transmisión de datos, llámese internet, como por ejemplo tener la transmisión de servicios de voz, llámese telefonía, o a lo mejor el tema de servicios de transmisión de video. En estos dos últimos casos, llámese video y telefonía, es recomendable que se cuente con una óptima configuración, diseño e instalación, porque si de pronto se tiene alguna deficiencia, entonces podríamos tener cortes, caídas
en la transmisión de video y se pierden paquetes, entonces el video se va a ver de manera deficiente, se va a ver pixeleado el video o quizás se deja de visualizar. Igual sucede con el tema de la voz. En el caso de los datos, sí podría haber cierta tolerancia en el tema de paquetes perdidos. Claro, eso quizás se pueda reflejar en una transmisión lenta o un ancho de banda disminuido. Se va a notar una lentitud, pero de todas maneras quizás se pueda tener una transmisión, una comunicación. Pero sí tener en cuenta de que en el caso de la voz y en el caso del video sí se requiere tener enlaces de alto rendimiento, ¿no? De preferencia. El tema de throughput también es importante y es importante saber cuánto voy a transmitir. Esto previamente ya se ha conversado con el cliente, se sabe cuánto es el ancho de banda que se necesita y entonces yo a partir de ese dato debo elegir el equipamiento adecuado para alcanzar ese enlace. Esto va de la mano también con el tema de la distancia que voy a alcanzar. Y para el tema de las distancias, yo necesito conocer las coordenadas en donde se van a realizar las instalaciones. Porque a partir de las coordenadas yo puedo conocer cuál es la distancia que voy a enlazar. Y partiendo de la distancia y del ancho de banda que necesito alcanzar, yo debo elegir el equipamiento adecuado. Esto va de la mano con lo que yo encuentre en el campo. Por ejemplo, yo puedo ir a una instalación en donde no tengo interferencias en las inmediaciones donde yo voy a hacer la instalación. Vale decir, es un lugar en donde no existen otros radios instalados que me puedan generar interferencia. Entonces, yo podría elegir adecuadamente la frecuencia de acuerdo a la reglamentación del órgano regulador, y no voy a tener problemas. Caso distinto, si es que yo voy a hacer la instalación en un lugar donde ya existen unas radios instaladas. En ese sentido, yo tendría que hacer un análisis de espectro, es decir, averiguar o a lo mejor averiguar con los dueños de los enlaces en qué frecuencia se tienen configurados los radioenlaces, de modo tal que yo podría elegir un canal de frecuencia distinto o separado a los que ya tengan configurados esos otros enlaces. Y a partir de aquí, una pequeña recomendación. Cada vez que ustedes hacen una instalación de enlaces, es recomendable tener documentada la información de cada enlace que tenga instalado. Llámense de configuración, frecuencia, el tema de la potencia de transmisión, contar con, si es posible, con un backup de cada instalación, de modo tal que si sucede algo radio, rápidamente lo puedo reemplazar y capturar la información del enlace o de los equipos que estuvieron instalados para que rápidamente el, el nuevo radio entre en funcionamiento. Pero también eso me va a permitir un ordenamiento de la información, de modo tal que yo pueda planificar en el futuro un posible crecimiento o cambio que yo pueda hacer en la configuración de los radios a partir de la información que ya se tiene guardada. O sea, tengo documentado con qué frecuencia están trabajando los radios, qué IP cuentan, qué potencia de transmisión tienen, cuál es el equipamiento que se tiene, el número de serie, el número de MAC, ¿no? Entonces, para temas de soporte, eso es muy importante porque rápidamente me va a permitir identificar, ¿no? Un radio que esté en problemas o un radio que necesite un cambio o un radio al cual yo tenga que trasladar de lugar. Es importante, muy importante. Quizás cuando se tenga un enlace, no uno o dos enlaces, es muy fácil identificar esos temas, pero cuando se tenga en cuenta, por ejemplo, en un WIS, se tiene 12, 15, 18, 35, 40 enlaces instalados, es importantísimo tener esta información, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, no duden en alcanzarme a través del chat. Hemos mencionado el tema del diseño del enlace, ¿no? Y para ello vamos a hacer uso, por ejemplo, de un software de diseño. En Cambium contamos con uno que es gratuito, que es el tema del Link Planner. Link Planner me va a permitir a mí no solamente diseñar el enlace, sino también elegir equipamientos distintos a fin de comparar resultados
de acuerdo al equipamiento que yo pueda elegir. Asimismo, yo voy a simular en el enlace, si es que tengo o no línea de vista, puedo simular también cuánto es el ancho de banda que yo voy a alcanzar. El tema de las frecuencias, puedo jugar con las frecuencias, qué resultados voy a tener con una frecuencia determinada, con otra frecuencia que yo pueda elegir. Voy a obtener también el throughput que se va a transmitir. Puedo yo jugar con el ancho de canal para ver cómo se ve afectado el throughput, o si hay una mejora, no hay una mejora. Puedo también visualizar la modulación que se va a alcanzar con los enlaces y en función de ello también el ancho de banda que se va a alcanzar. El tema de las interferencias también se pueden verificar en el link planner, se pueden colocar interferencias y al final del diseño, una vez que yo tenga un rendimiento acorde a lo que el cliente necesita, yo voy a elegir el equipamiento adecuado, ¿no? Y generar un reporte para que el cliente pueda apreciar lo que se pudo calcular. El link planner se puede descargar de la página de Cambium. Aquí en la presentación les dejo el link para que ustedes puedan descargarlo. Bueno, pueden ustedes ingresar a la web de Cambium, van a la sección de productos, van a la sección de software, y aquí ustedes van a poder apreciar la página de descripción del link planner. Van a tener un botón para poder descargar el link planner. Si ustedes ya son clientes que se han registrado en la página de Cambium, van a poder fácilmente acceder a descargar el software. Si no se han registrado, les va a aparecer un formulario que una vez llenados los datos, van a poder acceder al link para poder descargar este software, ¿no? En la página de Cambium se encuentra el software tanto para Windows como para Linux, para Mac. Sí, se pueden descargar varias versiones. Y también se tienen versiones anteriores. Cada versión de Link Planner me permite a mí tener nuevas funcionalidades o adecuar el equipamiento que yo voy a poder apreciar en función a lo que Cambium está distribuyendo. Pero si, por ejemplo, yo tenía un equipamiento antiguo, llámese por decir, se me ocurre un modelo, por ejemplo, el PTP 250, un antiguo modelo que se tenía en Cambium. Y si ese modelo, por ejemplo, lo viene empleando el cliente y yo quiero hacer un cálculo, yo podría volver a versiones antiguas del Link Planner en donde pueda aparecer ese modelo y hacer el diseño. Entonces también voy a tener una sección de archivos en donde aparecen versiones anteriores del Link Planner para poder yo acceder a equipamiento que de pronto ya ha sido retirado de las versiones actualizadas del Link Planner, ¿sí? Eso también es posible hacer. Entonces, como yo les comentaba, yo puedo predecir el diseño predecir el desempeño de un determinado enlace partiendo del diseño que yo realice en Link Planner, ¿no? Asimismo, informarles que la información que yo le tengo que dar al Link Planner para poder hacer este diseño parte de las coordenadas del punto inicial y final del enlace. Yo ingreso las coordenadas en un formato determinado y entonces yo voy a poder obtener el enlace partiendo de esa información. También me permite el Link Planner hacer un pequeño diseño, no quizás sin contar las coordenadas. Yo hago un pequeño diseño, tiene una opción de mapas que me permite ubicar los puntos donde, digamos, yo voy a tener tanto el punto de origen como el punto final del enlace. ¿Sí? En algunos momentos más vamos a visualizar esto. Y también me permite a mí obtener algunos parámetros con los cuales yo voy a configurar en el radio, ¿no? Vamos a verificar. Ahora, si de pronto yo tengo que hacer algunos ajustes en el radio a partir de lo que yo voy a obtener en Link Planner, bueno, los ajustes principales son estos, ¿no? O sea, verificación de los parámetros en cuanto a la frecuencia, se lo voy a encontrar dentro de la configuración del radio. Estos detalles que yo voy a encontrar acá, estos son algunas configuraciones que yo voy a encontrar en la pantalla de configuración de equipos EPMP. Quizás pueda yo tener pantallas distintas que yo configuro un equipo tal como el PTP 550 o el PTP 450i o el PTP 670.
Quizás las pantallas puedan ser diferentes, pero el concepto es el mismo. Tengo que verificar frecuencia, tengo que verificar alineamiento, tengo que verificar cuál es el comportamiento de mi radio frente a un ambiente con interferencias partiendo de un análisis de espectro. Tengo que verificar cuál es el tema de las modulaciones que yo voy a alcanzar con la configuración que yo esté ingresando al radio. Tengo que verificar también el tema de si tengo pérdida de paquetes o no tengo pérdida de paquetes. Entonces, todos estos conceptos yo voy a verificar con algunas herramientas con que cuentan los radios, en este caso de Cambium Networks. Por ejemplo, si yo voy a tener el tema de la alineación, por ejemplo, aquí en la herramienta Tools y Aligning, por ejemplo, aquí yo lo que voy a encontrar, ¿qué cosa es? Verificar cómo es el alineamiento del radio, o sea, qué niveles de señales voy a obtener, y que esos niveles de señal se tienen que acercar al parámetro que yo encuentre en Link Planner. ¿Sí? Eso es muy importante. Por ejemplo, el tema del rendimiento del enlace. O sea, aquí yo voy a verificar que el rendimiento va a estar en función también de las interferencias. Si yo tengo cierto nivel de interferencia, voy a tener un rendimiento en mi radio. Si yo me alejo de las interferencias porque configuro otro canal de frecuencia, voy a haber mejorado mi rendimiento en función de que voy a alejarme de las interferencias. Si yo tengo, por ejemplo, una configuración de radio en la frecuencia 5800 y yo me alejo de ese canal de frecuencia y lo configuro en 5850, por ejemplo, hago un análisis de espectro y veo que las interferencias han disminuido. Por lo tanto, yo voy a tener una mejora. Debería yo tener una mejora en la capacidad de transmisión, partiendo de que he reducido el nivel de interferencia. Importante ese detalle. Otro detalle que es importante, el tema por ejemplo, el tema de IDTech, ¿no? El tema de IDTech que me permite a mí verificar el escaneo de interferencias si es que hay presencia de señales Wi-Fi. Por ejemplo, sabemos ahora nosotros que los radios trabajan, los radios de Wi-Fi tienen no solamente una transmisión en la banda de 2.4, sino también transmiten en la banda de 5 GHz. Y a partir de la señal Wi-Fi podría también tener interferencias en la banda de 5 GHz. Entonces, con IDTech voy a poder determinar si es que cuento o no interferencias partiendo de las señales Wi-Fi. A lo mejor hay equipos Wi-Fi instalados en uno de los puntos donde yo tengo instalados mis radioenlaces. Ahora, todos estos detalles lo voy a poder también verificar en el tema del Link Planner, y esto hay que llevarlo a la práctica. Por ejemplo, acá yo tenía unos casos. Por ejemplo, aquí tengo un enlace Force 190, ¿no? Con una distancia de 28.5 kilómetros y se estuvo alcanzando 80 megas de transmisión. ¿Cómo es posible que un enlace de Force 190, bueno, pueda darme esos parámetros? Las condiciones para que se puedan dar esto fue que se obtuvo este enlace partiendo de que en los puntos donde se hizo la instalación no se tenía interferencias, o tenía un nivel de interferencia despreciable. Yo voy a compartir, bueno, tengo aquí yo el diseño del Link Planner para que ustedes lo puedan apreciar. Esto vamos a compartir para que ustedes lo puedan ver. Link Planner. Bueno, yo tengo instalado la última versión del Link Planner. No sé si se puede apreciar acá la versión. Creo que es aquí. La versión 5.6.1. Esta es la última versión del Link Planner que se puede descargar de la web de Cambium. ¿Sí? Yo tengo instalado esa versión. Y acá tengo el enlace, no sé si se puede apreciar, tengo el enlace con el equipo Force 190. Force 190 lo tengo en la regulación Others. Bueno, he tenido que configurar el equipo en esa regulación para poder alcanzar esa distancia. Habitualmente con un enlace Force 190 debería estar yo alcanzando unos
alrededor de unos 10, 12 kilómetros, ¿no? En condiciones ideales. Pero para este caso yo he podido alcanzar un poco más de 28 kilómetros, pero en las condiciones que he citado. O sea, no tengo interferencias o tengo muy bajo nivel de interferencia, muy bajo nivel de interferencia. Bueno, las alturas de torres han sido bastante altas para poder alcanzar ese throughput, ¿sí? Como podrán apreciar, los niveles de interferencia aquí no los he marcado porque no, prácticamente el nivel de interferencia es despreciable en ambos puntos. Y el alcance es este, ¿no? Eso es prácticamente el throughput que se va, el agregado que se va a alcanzar, pero los detalles del enlace se pueden apreciar acá. Aquí yo puedo apreciar los detalles del enlace, ¿sí? No sé si se puede estar visualizando los detalles del enlace. A ver. Sí, sí se está apreciando. Por ejemplo, aquí, casi 80 megas es lo que me da el link planner. Casi 80 megas partiendo de este fade margin de 11.98, 11.98 de fade margin, me da un throughput agregado de casi 80 megas, es lo que yo estoy alcanzando con el diseño de link planner. El cliente obtuvo 80 megas. Bueno, link planner se acercó muchísimo a lo que el cliente estaba eh, a lo que el cliente estaba alcanzando, ¿no? Entonces, la disponibilidad 99.9 es lo que yo tenía en enlace, es lo que se ha calculado con Implanner y es lo que el cliente estuvo alcanzando, ¿no? Entonces, es muy importante, antes de yo realizar la instalación de los equipos y ponerlos digamos, ponerlos en funcionamiento, realizar ese diseño en Implanter para más o menos yo tener una idea de lo que debo alcanzar una vez realizada la instalación y una vez realizado el alineamiento. ¿Sí? Es importante ese detalle. Entonces yo primero hago la predicción con el Implanter y luego voy al campo y trato de alcanzar lo que yo he visualizado con InPlanner, ¿no? Entonces, para eso, en este caso, se tuvo que hacer un alineamiento bastante fino, pero se pudo alcanzar en el campo lo que se tuvo visualizado en InPlanner, ¿sí? Se pudo alcanzar ello. Les voy a compartir otro caso. Aquí está. Tengo acá otro caso, un PTP 550, un enlace punto a punto con un modelo PTP 550E. Recordemos que el modelo PTP 550E logra alcanzar hasta el canal de frecuencia 6.2, hasta puede alcanzar hasta 6.2 gigahertz de frecuencia. Esto se extiende un poco más allá de lo que es la banda de 5 gigahertz, pero con las antenas adecuadas yo pude alcanzar 54 kilómetros. Veamos, 54 kilómetros. Entonces, estaba alcanzando 570 megas con equipamiento PTP 550E, ¿sí? Y se estaba teniendo una transmisión en channel bonding, vale decir, un radio estuvo transmitiendo con cierta capacidad y el otro radio estuvo transmitiendo en otra capacidad. Esto porque los canales, los anchos de canal de un radio se configuraron de una manera distinta a la otra, channel bonding. Por ejemplo, en este caso se estuvo transmitiendo con un radio en 80 MHz y con el otro radio en 40 MHz. Vamos a ver ese diseño en Link Planner. Vamos a Link Planner. Y se trata de enlace. Vamos a salir de esto. Vamos a Link Planner. ¿Sí? Aquí está. Ese es el enlace, ¿no? Ese tuvo poco más de 600 megas de transmisión y lo que yo les comentaba, ¿no? Con un radio se estuvo transmitiendo en 80 MHz, es con este radio, 80 MHz, y con el otro radio se estuvo transmitiendo en 40 MHz. Esta funcionalidad de channel bonding me permite a mí tener los dos radios del PTP 550 trabajando en diferentes frecuencias y con diferentes anchos de canal. Esto con el fin de tener quizás
de sortear las interferencias que se puedan alcanzar en el lugar de transmisión. Por ejemplo, yo puedo configurar un canal de frecuencia en la banda de 5.4 y el otro canal de frecuencia, o sea, la frecuencia de transmisión del otro radio, por ejemplo, en la banda de 5.3 o en la banda de 5.8 o en la banda de 6.1. Entonces yo puedo hacer ese cambio, puedo jugar con los canales de transmisión para evitar las interferencias. A diferencia de otros radios, por ejemplo, en la línea de PMP, yo tengo que trabajar en un solo canal de frecuencia y hacer la transmisión en ese canal de frecuencia que he seleccionado. No puedo separar, no puedo huir de las interferencias que yo pueda encontrar en ese canal de frecuencia. Si yo, por ejemplo, tengo un espacio de transmisión en la banda de 5.4 y he configurado el radio en 5.8, no puedo, digamos, partir mi transmisión y seleccionar esa frecuencia en 5.4 porque el radio está trabajando. Tengo un solo radio trabajando en ese canal de frecuencia en 5.8, a diferencia del PTP 550, que sí puedo disgregar mi transmisión digamos, haciendo uso de los dos radios, configurando un radio en una frecuencia y el otro radio en otra frecuencia. Por ejemplo, aquí. Este radio lo tengo trabajando en la banda de 40, en el ancho de canal de 40 MHz en la frecuencia de 5.8. ¿Sí? En la frecuencia de 5.8. Y el otro radio también lo puedo yo transmitir en 5.8, pero seleccionando en 80 MHz. Puedo a lo mejor seleccionar 5.9 o 5.4 o trabajando en 5.2. Puedo seleccionar otro canal de frecuencia, otra banda, perdón, de frecuencia, y puedo hacer el uso del total espectro. Puedo seleccionar 40 MHz de ancho de canal o 20 MHz o los 80 MHz. Entonces, esa es la facilidad que me da el PTP 550, llámese 550 estándar o 550E. Esa es la facilidad que me da dividir mi transmisión en los dos radios, ¿no? De acuerdo a las condiciones de transmisión que yo encuentre en el enlace. En este caso se estuvo alcanzando un poco más de 600 megas, como les comentaba, con este enlace PTP 550E. ¿Y cuál es el rendimiento del enlace? Vamos a ver el rendimiento. Por ejemplo, con un radio, aquí yo estuve alcanzando un poco más de 120 megas, y con el otro radio estuve alcanzando, a ver, vamos a ver, este otro radio, sí, un poco más de 300 megas de transmisión. Entonces, sumado a ambos radios, es que estoy alcanzando el throughput que les estoy comentando, ¿no? Entonces, eso es la facilidad que me da el PTP 550, ¿no? Que puedo hacer uso de los dos radios, dividir la transmisión y seleccionar en función de las condiciones de radiofrecuencia que yo encuentre en mis enlaces, un radio en 40 MHz, el otro radio, si tiene mejores condiciones de transmisión, seleccionar 80 MHz o a lo mejor también dejarlo en 40 MHz, y con eso yo voy alcanzando, sumado las transmisiones, tener un throughput agregado, ¿no? No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta o algo que quisieran compartir. Yo en este caso les he compartido dos casos de transmisión, de cómo yo podría mejorar o yo podría diseñar mis enlaces a partir del Link Planner y eso llevarlo a la práctica, de acuerdo al diseño que yo haya podido realizar. Acá tengo una pregunta que me dicen: ¿en zonas de tormenta el protector de sobrevoltaje es complementario o reemplazaría a los clásicos para rayos? Es una pregunta de Luis Antonio. No. Luis Antonio, en el caso de zonas de tormenta, el protector de sobrevoltaje no es complementario, es fundamental. Es fundamental, porque esos protectores contra sobrevoltaje van a ir instalados en la línea, ¿no? En la línea de Ethernet de los radios, y a partir de ahí va a haber una línea, un cable que va a ir al pozo a tierra, no va a reemplazar los pararrayos, tienen que ir al pozo a tierra, y el pararrayos va a ir por encima de los radios, de los equipos, va a ir el pararrayos como protección, como protección. Si cae un rayo, debería ir de frente al pararrayo, bueno, y esa descarga se va a ir al pozo a tierra. Si cae un rayo
y no va directo al pararrayos y cae en las inmediaciones donde yo tengo los radios instalados, toda la zona se va a cargar de estática y esa estática se va a adherir a la radio, se va a adherir al Ethernet que viene descargado de los radioenlaces y esa estática se tiene que descargar. He ahí el funcionamiento, he ahí donde entra a tallar los protectores contra sobrevoltaje, porque a través de los protectores contra sobrevoltaje se va a descargar esa estática que se ha adherido a los radios. Si yo no tuviese el protector contra sobrevoltaje, posiblemente esa estática ingrese al radio y dañe la electrónica de los equipos. Entonces voy a perderlo. Es muy probable que pierda los equipos, ¿no? Por ese sobrevoltaje. Entonces es necesario que se instalen protectores contra sobrevoltaje y esto no son comentarios ni reemplazan a los pararrayos, ¿no? Sino que es necesario para poder descargar la estática que se va a generar en el lugar donde pueda yo tener tormentas o caída de radios, ¿no? Tengo una pregunta que también me alcanzan acá, o sea, si por ejemplo, el ancho de banda depende mucho de los radios. El radio es una parte del ancho de banda que yo voy a alcanzar. Si yo tengo, por ejemplo, en el caso del PTP 550, yo trabajé aquí en el diseño con antenas de 3 pies. La antena también es fundamental. Si yo trabajo con antenas de poca calidad, voy a tener un enlace deficiente. No voy a alcanzar lo que he podido diseñar en Lean Planner. Si yo, si yo elijo antenas adecuadas, de muy buena calidad, a lo mejor blindadas si es que estoy haciendo la instalación en un lugar con presencia de interferencias, entonces voy a tener un enlace adecuado, se va a acercar a lo que yo alcance en el diseño. Importante también el tema de los pigtail, que son los cables que unen las antenas con los radios. Buenos pigtails me van a generar pocas pérdidas. Entonces voy a tener también un enlace adecuado partiendo de tener buenas antenas, buenos pigtail. Entonces, ¿es complementaria a las antenas? Sí. ¿Son fundamentales? Son importantes, son muy, muy importantes. Buenas antenas, esto va a redundar en esto va a recaer en tener buenos enlaces. Antenas deficientes, poca calidad de los enlaces. Voy a tener cortes, no voy a alcanzar el ancho de banda que necesito, va a ser susceptible a las interferencias que haya en el lugar donde ya haga la instalación. Entonces, muchas veces los integradores o los instaladores quieren ahorrar costos comprando antenas de baja calidad. Hay buenas antenas digamos, de manera comercial que se distribuyen. Las ALG-CON son bastante buenas, las NetPoint también son bastante buenas. Podría quizás en un enlace digamos, de crítico que yo pueda tener, quizás la posibilidad de invertir en antenas de una calidad distinta, por ejemplo, llámese Radio Wave, que son los modelos de antenas que encontramos, por ejemplo, en InPlanner. Claro, ahí tendría que yo buscar un equilibrio, ¿no? Entre el costo de la inversión en la antena versus la calidad del enlace que yo necesito alcanzar. Si es un enlace con una presencia de interferencias, digamos, medio, alto, quizás podría yo trabajar con las antenas que encuentro de manera local y voy a tener buenos resultados. Pero si a lo mejor tengo un enlace crítico, un enlace sobre mar, con alta presencia de interferencias, a lo mejor yo podría escalar a esas antenas de marca, por ejemplo, como les he mencionado, Radio Wave, tendría que importar las antenas o a lo mejor encargarlas a nosotros para nosotros hacer la importación. Podemos nosotros distribuir las antenas Radio Wave, podemos cotizarlas sin problemas y a partir de ello tener un enlace adecuado en presencia de interferencias. Recordemos que un enlace, por ejemplo, sobre el mar, sobre agua, es un enlace especial porque el agua, el mar, se va a comportar de manera tal que me va a generar condiciones como si fuese yo a tener una interferencia, ¿no? Entonces, por las reflexiones que voy a encontrar en el agua.
quizás esto lo podríamos tratar en otro capítulo, en otra charla, en otro webinar, el tema de las interferencias, ¿no? El tema de las interferencias. Si yo hago instalaciones, por ejemplo, en ciudad, debo considerar que voy a tener alta presencia de interferencias, partiendo de que en una ciudad, una zona urbana, pues ya hay antenas instaladas. Tengo que, como les comentaba al inicio de la charla, tengo que hacer una previa verificación, a lo mejor basarme en fotografías, quizás que el cliente me pueda ir alcanzando. Antes de yo realizar la visita, a lo mejor el cliente ya me alcanzó fotografías. Yo recuerdo en una ocasión, estaba ayudando a un integrador con unas configuraciones y y en el momento que yo estaba haciendo las configuraciones, el integrador me alcanzó una foto de uno de los puntos donde estaba haciendo la instalación. Tenía 18 radios instalados y la altura de la torre era de 36 metros, si mal no recuerdo. Es muy corta la altura de torre para la cantidad de enlaces que él tenía instalados. Entonces, bueno, finalmente lo que tuvo que hacer es separar los enlaces en dos torres diferentes. La distancia entre las dos torres, si mal no recuerdo, eran de 35 metros. Tuvo que hacer esa separación y separar la mitad de enlaces en una torre, la mitad de enlaces en la otra torre. Fue una inversión que tuvo que finalmente hacer, pero eso redundó en alcanzar 30 a 40% más de ancho de banda porque él lo que estaba teniendo era autointerferencia, las radios estaban interfiriendo entre ellas, y a pesar de que él trató de hacer separación de canales y jugaba con los niveles de potencia de transmisión, los armónicos estaban generando autointerferencia y se estaba él mismo causando problemas. Hizo la separación de los enlaces en dos torres diferentes y solucionó prácticamente todos los problemas que él tenía. Entonces también es importante ese detalle. Acá me alcanza una pregunta, dice, ¿se usa un solo pozo a tierra para el pararrayos y la descarga a tierra de las antenas o pozos separados? Mi recomendación, Luis, es que trabajes con pozos separados. Mi recomendación. Claro, yo he visto que se usa muchas veces por tema de costos el mismo pozo, tanto para el pararrayos como para las antenas. ¿Sí? He visto yo. Pero también he sido testigo de que cuando cae un rayo en el pararrayos, a veces esa descarga es tan potente que una vez que se realiza la descarga del rayo a través del pararrayos y se hace un pequeño arco en el interior y sube a través del Ethernet, digamos, esa descarga y puede dañar los radios. Yo he visto radios dañados, ¿no? Por esta situación. Por eso mi recomendación es que utilicen dos pozos a tierras separados, dos pozos a tierras separados. Ok, si de pronto no hay mucha caída de rayos o digamos es escaso quizás, o a lo mejor eh, el presupuesto del cliente no da para quizás tener dos pozos a tierra, bueno, okay, quizás trabajen con uno solo, pero la advertencia siempre es hacerle al cliente, decirle, mire, mi recomendación es tener dos pozos a tierra para mejor protección de tus radios, ¿no? Pero bueno, de pronto lo vamos a hacer en uno solo, pero podría suceder eso, ¿no? Siempre advirtiendo al cliente. Acá tengo otra pregunta, me dicen, si de pronto, ¿cuál es la marca de antenas que recomendamos? Mira, en realidad, las antenas que se distribuyen, gracias Jorge, las antenas que se distribuyen localmente son buenas marcas, o sea, se venden buenas antenas localmente, buenas antenas. Les mencioné dos marcas, ALGCOM, NetPoint, son buenas marcas. Hay otras marcas que sí, a lo mejor no voy a referir, pero que, bueno, ya queda a consideración del cliente, ¿no? Y las antenas que les comenté, las Radio Wave, también son buenas marcas, ¿no? Bueno, son marcas un poquito caras, pero que me van a permitir a mí
tener un rendimiento diferente, ¿no? Un rendimiento diferente. También existe otra marca de antenas llamada RF Elements. Son muy buenas antenas también. Para enlaces punto a punto, para enlaces punto multipunto, también se emplean mucho RF Elements por la variedad de antenas y por la calidad que ofrecen estas antenas. Y Cambium también cuenta con su propia marca, bueno, no marca de antenas, sino que también a Cambium se le puede encargar, digamos, antenas. Entonces, si de pronto tiene un enlace y en el resumen de equipamiento, en el implanter he colocado antenas de marca Cambium, bueno, Cambium también puede, ustedes hacen la importación a través de nosotros, traemos las antenas que encargamos a Cambium. Cambium también nos alcanza un equipamiento de antenas que ellos, bueno, eh, también pueden contar digamos, entre los productos que ellos pueden ofrecer, pueden vender, ¿no? Cambium no es el fabricante, pero bueno, sí también puede ofrecer antenas, ¿no? Que de pronto nosotros los podamos alcanzar en la orden de compra, ¿sí? Importante el tema de las antenas. Acá tengo otra pregunta. Me dicen, si trabajo con equipos CPMP, ¿es necesario tener pozos a tierra? Bueno, sí, es que no depende del equipamiento, depende de dónde yo voy a hacer la instalación. Si voy a hacer la instalación en un lugar con presencia de tormentas, caída de rayos, no depende del equipamiento. Puedo yo instalar EPMP, puedo instalar PTP 550, la gama alta de Cambium, puedo tener a lo mejor un enlace en banda licenciada, puedo yo tener otras marcas y sin tener en cuenta el equipamiento, la recomendación es tener siempre los protectores contra sobrevoltajes. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Me dicen acá si es necesario el uso de Google Earth para hacer la alineación, el alineamiento de los equipos, si es una modalidad, ¿no? Muchas veces yo he visto torreros que prefieren ver en una laptop o una computadora cómo es que viene la línea del enlace, porque ellos buscan, estando en la torre, buscan, bueno, lo que encuentran en el Google Earth, que son imágenes, pero ellos buscan, estando en la torre, quizás una pequeña loma, ellos me decían, buscan una pequeña loma, un cerro, una ubicación, un edificio, y se dan cuenta que la línea del enlace pasa por el costado. Entonces, estando en la torre ya haciendo el alineamiento, buscan ese punto que han visto en Google Earth y entonces orientan la antena, ¿no? Quizás no, pasando por un costado, pasando por la mitad, entre dos lomas, entre dos cerros, pasan por ahí el enlace y ya dan con el alineamiento, ¿no? Y ya a partir de una vez que ya se enlazaron, bueno, hacen el ajuste, quizás pequeños movimientos, arriba, abajo, entonces ya encuentran el enlace y ajustan ahí, ¿no? Es el apuntamiento que finalmente le dan a los equipos ya una vez instalados. ¿Alguna pregunta que puedan tener? Si de pronto no tienen alguna pregunta, les comento que nosotros vamos a continuar con el tema de los webinars. Estamos empezando el año. Estamos preparando un webinar con los fundamentos de radiofrecuencia, que es importante. Muchas veces nosotros nos adentramos al tema de la instalación de antenas, instalación de equipos, pero lo hacemos muchas veces de manera empírica, sin tener en cuenta los parámetros, los fundamentos de radiofrecuencia que son muy importantes, ¿no? A veces empíricamente vemos cómo otras personas configuran los equipos, marcamos también las configuraciones y los replicamos y lo ponemos, instalamos nuestros equipos, pero no hemos tomado en cuenta bajo qué criterios se habilitan o deshabilitan ciertas opciones de configuración. No hemos tomado en cuenta el tema de las modulaciones, o sea, qué es una modulación, el tema de las interferencias, cómo atenuar las interferencias. No hemos tomado en cuenta el tema del análisis de espectro, qué es lo que vamos a encontrar en un análisis de espectro. No hemos tomado en cuenta, por ejemplo,
la atenuación, el fine merging, no hemos tomado en cuenta el tema de, por ejemplo, los canales de frecuencia, el PIRE, la potencia de transmisión. Entonces, todos esos parámetros, quizás una persona que hace la instalación no lo toma en cuenta, empíricamente lo hace y no, y opta por lo primero, una vez que establece el enlace, ya, ok, está el enlace establecido y ya, lo dejo ahí. En una ocasión me tocó ver a un integrador, bueno, era un WISP, en realidad era un WISP que había, que él alineaba, haciendo ping, sí, así como lo escuchan, o sea, él hacía ping al equipo remoto y de acuerdo al nivel, digamos, al resultado que iba encontrando el ping, entonces él decía que el enlace estaba bien o estaba mal. Entonces, bueno, ya finalmente lo que hicimos fue conversar con él, comentarle que no era la forma correcta de darse cuenta si es que el enlace era el correcto o no. Y bueno, ya él luego ya corrigió la forma como es que alineaba los enlaces, pero era la forma como él lo hacía. Y tenía, creo que tenía un poco más de 20 enlaces, porque él daba servicios de Internet. Hizo algunas correcciones, separó verticalmente los equipos que tenía instalados, porque recuerdo que tenía una torre de 15 metros y tenía, creo que algo de 7 u 8 en radios instalados en esa torre. Ya se imaginarán ustedes la autointerferencia que se estaba generando. Entonces, finalmente, bueno, pude ver yo que en alguno de los enlaces alcanzó duplicar el ancho de banda que estaba obteniendo. Bueno, finalmente quedó muy contento, los clientes también, él pudo distribuir más internet. Es así, ¿no? O sea, esos conceptos, esos criterios son fundamentales, a veces no los tomamos en cuenta y lo hacemos de manera empírica. Entonces, como les comento, vamos a nosotros continuar con el tema de los webinars, vamos a irles dotando la experiencia que nosotros a lo largo de los años hemos ido acumulando en beneficio de ustedes, ¿no? En beneficio de los integradores, de que tengan mejores enlaces, de que no echen la culpa a la marca, de que un enlace no es lo que ustedes esperaban. A ver, es muy fácil decir, oh no, esa marca es mala porque no alcanzo el ancho de banda que necesito, cuando a lo mejor no tenemos en cuenta algunos fundamentos de radiofrecuencia o no tenemos en cuenta que para un buen enlace necesitamos buenas antenas, ¿no? Importante ese detalle. Entonces, vamos a preparar más webinars, este es el inicio de una serie de webinars que vamos a ir dictando en el tema de red de enlaces. Y bueno, agradecerle a los presentes por su tiempo, por estar aquí presentes, y ya les estaremos informando de las próximas charlas que estaremos dictando, ¿no? Gracias por la presencia, gracias por su disponibilidad y será hasta una próxima ocasión.